Amén. ¿Qué es lo que queremos ver? A Cristo en las nubes. ¿Qué fue lo que estudiamos ayer? ¿Se acuerdan? ¿Qué estudiamos? Hemos estudiado lo que se refiere a la ira de Dios, que recién vendrá, a la ira de Satán. Así es. Ayer estudiamos la persecución de los cristianos y aprendimos también que Cristo viene a buscar a su iglesia. No es que su iglesia se vaya en un rapto, no. Cristo viene a buscar a su iglesia personalmente y eso es lo que queremos ver, ¿cierto? Amén, eso es lo que queremos ver. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. El micrófono es suyo. Gracias. Sí. Muy bien. Permítanme una vez más, hermanos, saludarlos en el nombre del Señor. Han venido con mucha energía, ¿sí? Estamos listos. El día de ayer estuvimos estudiando acerca de... ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando ayer? Acerca de las dos iras, ¿verdad? La Biblia nos habla de dos iras. También hablábamos que la ira de Dios no es para la iglesia, sino es para los malos. La ira de Dios no es para su pueblo, sino la ira de Dios es para los que persiguen a su pueblo. Y hablábamos que la iglesia va a pasar por la ira de Satanás, pero no por la ira de Dios. Hablamos clarísimo sobre el tema. Estoy más o menos dando un pasito atrás para que las personas que probablemente no escucharon el mensaje puedan tener la hilación. Ahora, ¿por qué es necesario o fue necesario tocar ese tema? Porque gran parte de la iglesia piensa y enseña en pleno siglo XXI, usando la Biblia, enseña, tergiversando la Biblia, enseña que el Señor va a venir a llevar a su pueblo para que la iglesia no sea perseguida. Gran parte de la iglesia enseña que el Señor va a irrumpir en una venida y va a llevar a su pueblo de una manera secreta, silenciosa y invisible. Y luego que el Señor lleve a su iglesia, entonces se levantará en la tierra, aquí, un personaje conocido como el Anticristo, el cual va a traer una paz por algunos años desde Jerusalén, va a extender una paz con la humanidad que se quedó obviamente aquí en la tierra porque no fueron llevados como cuando el Señor se manifestó. Y luego ese hombre, que es el hombre de pecado, después de 3 años y medio de haber traído una paz, él va a mostrar su verdadero rostro y va a perseguir y matar a todos los que se quedaron. Pero a la iglesia no, porque supuestamente la iglesia ya se fue con el Señor. Entonces ellos, para avalar esa enseñanza, dicen que la iglesia, o sea, nosotros los que creemos en el Mesías, tenemos que ser llevados al cielo en cualquier momento de estos días. Ustedes sabían que en Jerusalén hay muchas voces de gente que está diciendo que pronto se va a reconstruir el tercer templo. ¿Han escuchado eso? Y la gente está diciendo, el tercer templo se va a levantar, el tercer templo se va a levantar. Entonces, la iglesia enseña, no todos, pero gran parte de la iglesia enseña, que antes de que se empiece a construir la iglesia, cuando esté justamente para construirse el templo de Jerusalén, la iglesia tiene que desaparecer. Y ustedes van a ver que hay películas, libros y predicadores que están diciendo eso.
Están diciendo la iglesia, hermanos, va a desaparecer en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, todos van a desaparecer. Porque después que desaparezca la iglesia, vendrá el hombre de pecado, vendrá el anticristo y hará una persecución. Pero la iglesia no va a pasar por la persecución, porque la iglesia, Dios no nos ha puesto aquí para eso. Dios no nos ha puesto para ser perseguidos. Dios no nos ha puesto para que pasemos por la ira. Y hemos buscado los textos ayer, hemos analizado todo. Y en realidad, déjenme decirles que es cierto que Dios no nos ha puesto para la ira, pero para la ira de la destrucción del mundo. Pero sí, la iglesia ha pasado por la ira de las persecuciones que Satanás ha levantado, y hemos analizado que la persecución a la iglesia comienza desde Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 se levanta la primera persecución a la iglesia, a los creyentes en Cristo. Se levantó por los judíos que no aceptaron al Mesías, versus los judíos que sí aceptaron al Mesías. Los judíos que no aceptaron al Mesías, en Hechos capítulo 8, del verso 1 en adelante, se levantaron a matar, no solamente a meterlos a la cárcel, sino mataron a los cristianos. Y los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén por todos los lados. Se esparcieron, y desde ahí comenzó la primera persecución. Judíos no cristianos matando judíos cristianos. Luego vimos también que la persecución a la iglesia continuó desde el 49 con Claudio, desde el 63 con Nerón, desde el 80 en adelante con Domiciano, etcétera, etcétera. Vimos que esas persecuciones por el Imperio Romano a los cristianos duró 4 siglos. En el 4º siglo, Constantino para la persecución y dice: ahora no hay persecución. Por un momento, por un tiempo, no hubo persecución, pero luego comenzó de nuevo las persecuciones en el siglo V por la iglesia que tiene su sede central en Roma ahora mismo. Ustedes pueden ver que la iglesia, a través del imperio, mató a todas las personas que no estaban de acuerdo con la que ella hacía, realizaba o enseñaba. Los declaraba herejes. ¿Cuál iglesia, pastor? La iglesia que tiene su sede central en Roma, la iglesia católica, con su influencia, su dominio que tenía a través del papado. Persiguió desde el siglo V hasta el siglo XVIII. ¿Sí? ¿Quién para todo eso? La Revolución Francesa, en el tiempo de Napoleón. O sea, prácticamente la persecución a la iglesia ocurrió desde el 34, desde el primer siglo, mejor dicho, hasta el siglo XVIII. 18 siglos de persecución que la iglesia tuvo por creer en el Mesías, por creer en Jesucristo, por querer validar la Biblia, por querer decir escrito está y no lo que diga el hombre. Por eso fue perseguida, porque aceptó al Mesías. Entonces, si la iglesia fue perseguida por 18 siglos, ¿qué les hace pensar a ustedes que un siglo después, en el siglo XX, la iglesia, o en el siglo XIX, la iglesia diga: Dios no nos ha puesto aquí para ser perseguidos? Miren, escuchen bien, si la iglesia fue perseguida por 18 siglos, ¿qué les hace pensar a ustedes que en el próximo siglo los cristianos digan, reviertan la historia de 18 siglos y digan: Dios no nos ha puesto aquí para ser perseguidos, Dios no nos ha puesto aquí para que nos maten por causa de Él, por lo tanto nosotros tenemos que ser arrebatados para no ser perseguidos? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso Dios no colocó a la iglesia aquí y le dijo una cosa interesante? Miren, si alguno quiere seguirme y ser mi discípulo, tiene que saber 2 cositas. Primer requisito, Cristo dijo esto: niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Significa primero que para seguirlo a Él, tú tienes que saber que vas a pasar por el procedimiento del dolor, del sufrimiento. Primera cosa para ser un discípulo.
tienes que pasar por el sufrimiento y vas a ver que seguir a Cristo no es fácil, va a causar sufrimiento. Cargar la cruz significa cargar el sufrimiento por el Señor. Jesús les dijo, los que estén dispuestos a pasar por el sufrimiento, esos son los primeros que tienen la primera característica para ser mis discípulos. Y segundo punto, si ustedes no están dispuestos a entregar su propia vida por causa mía, no califican para ser mis discípulos. Así que lo que quiero decirles es que este principio no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Por qué? Porque todo aquel que reconoce a Jehová como Dios y a Jesucristo el Salvador, tiene que saber que mientras lo siga Él, va a pasar tribulaciones, sufrimiento, y tiene que estar dispuesto inclusive a dar su propia vida. Y cristianos desde el siglo I siempre han dado su vida por causa del Señor. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Saben por qué decía Pablo que para él el morir es ganancia? Porque si él muere por causa del Evangelio, su corona de la vida estaba segura. Sí, y ustedes van a ver que los 12 apóstoles, no contando a Judas, claro, sino al que reemplazó a Judas, llamado Matías, 11 de ellos murieron por causa de Jesucristo. Hasta el último momento. Ustedes pueden leer la información. Yo les di ayer una tarea, les dije, vayan y busquen cómo murieron los 12 apóstoles. Hoy tenemos tanta información, tantas fuentes históricas, la tecnología, tenemos también la inteligencia artificial, que no es difícil buscar la historia, cómo murieron Pedro. ¿Cómo murió Pedro? La historia dice que Pedro murió crucificado. ¿Sí? Y él dijo, bueno, a mí me matan, pero no como a Cristo crucificado. Quiero que me crucifiquen cabeza para abajo. ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Santiago? Decapitado. ¿Cómo murieron todos esos? Ustedes van a ir buscando todo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia siempre estuvo dispuesta a ser perseguida. Y por eso es que a través de 18 siglos la iglesia fue perseguida. No hay un siglo, hasta el siglo XVIII, que la iglesia no haya sido perseguida. Siempre lo fue. Entonces, si estableciendo esto como base, ¿cómo puede cambiar la iglesia en un siglo después? En el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la iglesia dice, epa, nosotros nos vamos, el Señor viene por nosotros, porque hay una persecución. Viene alguien a perseguir a la iglesia. Y Dios quiere que nosotros no pasemos por esa tribulación y esa persecución y nos vamos a ir en un arrebatamiento. Y hoy en día la gran cantidad de iglesias evangélicas se está enseñando y a la gente se le está diciendo, iglesia, tranquilo, viene una persecución, viene el anticristo, viene el hombre de pecado, viene a perseguir, pero tranquilo, no les va a matar a ustedes. Ustedes van a desaparecer porque el Señor no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para morir, no nos ha puesto para sufrir. Una iglesia laica que surge en el siglo XIX y la gran cantidad de personas ignora que la iglesia ya fue perseguida por muchos siglos. Ignorando 18 siglos, dice, oh, sí, es cierto. Entonces quiere decir que nosotros vamos a ser llevados al cielo por el Señor mismo para no pasar por la tribulación. Pero qué injusticia. Qué injusticia que Dios permita pasar por la tribulación a los propios apóstoles de Él y a la iglesia del siglo I, la iglesia del siglo II, la iglesia del siglo III, la iglesia del siglo IV, y de pronto en el siglo XIX cambie de opinión y digan, no, yo no los he puesto aquí porque pasen por la ira, yo no los he puesto aquí porque pasen por la tribulación. ¿Qué Dios? ¿Es un Dios acaso que se olvidó que 18 siglos permitió que la iglesia sea perseguida y de pronto en el siglo XIX cambie de opinión y diga, no, siempre estuve equivocado? Lo que quise decir es que la iglesia no va a pasar por la persecución ni por la tribulación. Pero ¿qué fue? Si 18 siglos ya fue perseguida la iglesia, ya murieron. ¿Qué injusticia? Que Dios diga, bueno, después de 18 siglos debo decir que la iglesia sí va a ser perseguida, pero en el siglo XIX que prediquen que no van a ser perseguidos.
O sea, hasta por lógica, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que Dios no cambia, sino que el que cambió la mentalidad de la gente es el enemigo. Satanás está tan interesado en decirle a la gente que viva un evangelio tranquilo, que viva un evangelio light, porque simple y sencillamente el cristiano en su vida le va a ir bien, correcto. Escúcheme bien lo que voy a decir, y voy a decir algo sin anestesia. Yo no soy de los cristianos que vienen a engañar a la gente y decir lo siguiente: hermano, si tú vienes a Cristo, escucha bien, todo va a ser felicidad, todo va a ser alegría, todo va a ser... No, yo digo lo que repitió Jesús. Déjame decirte que el que está dispuesto a seguirle a Cristo, en el camino va a tener muchas dificultades, muchas tristezas, porque el Señor dijo: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el que no niega su vida y la entrega por mi causa, no es mi discípulo. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo que prometió es que en medio del sufrimiento y del dolor por causa de Él siempre va a estar con nosotros. Y que en medio de la tribulación, Él no prometió librarnos de la tribulación, sino darnos la fuerza para poder soportar hasta el último momento. ¿Estamos claros aquí? Y no digo que Dios no perdona, no digo que Dios no ama, no digo que la vida de una persona antes de conocer al Señor no cambie cuando lo conoce. No digo eso, digo que sí, es verdad. Lo mejor uno vive con la paz mental de que sus pecados ya no le condenan, eso es lo que cambia. Pero el hombre de Dios se va a complacer que cuando predique al Señor Jesucristo se va a meter en problemas. Eso sí, Jesús sí lo dijo bien claro. Ahora, con esta introducción, podríamos llamarlo así, que en conclusión que hablamos del tema pasado, yo quiero hoy decir lo siguiente. Pongan mucha atención, porque voy a tratar de ser esta tarde o noche, no sé qué, estoy muy confundido aquí. ¿En serio? No sé si será tarde, de noche, mediodía, ¿no? Yo ando confundido, con el horario de aquí de Europa es muy complicado. Pero bueno, permítanme decirles algo. Voy a ser breve, voy a enfatizar, aunque yo hablo un poco rápido, voy a tratar aquí de calmarme un poco, porque quería ser breve en la introducción, para que más o menos los que no estuvieron ayer tengan... No puedan decir de qué trato, más o menos, para que podamos agarrar la ilación del día de ayer. Escuchen, hay una película que fue creada con el fin de mentalizar a las personas que nosotros vamos a desaparecer de una manera simultánea en una fecha no indicada, pero que en cualquier momento va a ocurrir. Hoy, la gran cantidad de iglesias le está adoctrinando a la gente para que se preparen para una desaparición masiva. Si ustedes quieren ver la película, se llama Desaparecidos. Pueden buscarla esa, pueden buscar la película Desaparecidos. Esa película Desaparecidos fue una película de taquilla creada por Hollywood, donde allí se enseña que va a venir el hombre profetizado en la Biblia, que es el anticristo, el hombre de pecado, y va a venir para hacer una persecución a todos los que crean en el Mesías. ¿Sí? Que va a perseguir a todos los que guarden los mandamientos de Dios. Pero lo que no le dicen a la gente es la verdad. Porque lo que en esa película promocionan es que sí va a venir el hombre de pecado, que sí va a venir a destruir, a matar a los que siguen a Cristo, pero lo que le dicen es que la iglesia que ha creído en el Mesías
va a ser llevada, arrebatada, para que Él venga a atormentar, escuchen bien, a los que no han creído en el Mesías. En otras palabras, a los que se quedaron por ser malos, y a perseguir a los que no guardaron los mandamientos de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados según la Biblia? ¿Los buenos o los malos? Los buenos. Si todos los buenos van a ser arrebatados, los que se quedan son los que son malos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que guardaron los mandamientos de Dios? ¿Los que el Señor vino a llevar o los que se quedan acá? Se supone que los que guardan los mandamientos de Dios son los que van a ser llevados. Si los que fueron llevados son los buenos, y si los que fueron llevados son los que guardan los mandamientos de Dios, la pregunta es, ¿para qué va a venir alguien a matarlos? Si todos ni siquiera guardan los mandamientos de Dios, ni siquiera son la iglesia porque no creen en Dios. Es una locura teológica. Si en la Biblia los que fueron perseguidos fueron los que tenían dos cosas. Uno, los que creían en el Mesías. Dos, los que guardaban los mandamientos de Dios. Por eso Apocalipsis 12:17 dice, entonces Satanás se llenó de ira contra la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios. A Pablo le perseguían por dos cosas. Una, porque creían en el Mesías. Y dos, porque creían que en la obediencia a los mandamientos. Basado en estas dos cosas, Satanás ha perseguido a la iglesia a través de agentes que ha tenido como judíos no creyentes en el Mesías, como el Imperio Romano, como el papado. ¿Estamos claros? ¿No creen ustedes que suena muy ilógico que venga el engañador, el hombre de pecado, y diga, a ver, ahora sí estoy viniendo a perseguir y matar? Pero ¿dónde está la iglesia? No, la iglesia se fue. Solo se han quedado malos que no obedecieron al Señor. ¿Y para qué les va a perseguir a ellos? ¿Cuál es el sentido de perseguir a su misma gente? ¿Cuál es el sentido de matar a aquellos desobedientes? Si en la Biblia, en realidad, la persecución del hombre de pecado fue para los obedientes, no para los desobedientes. Pero basado en esta película, ellos enseñan que el hombre de pecado viene a perseguir a los que se quedaron desobedientes, a los que no obedecieron los mandamientos de Dios, desobedientes, a los malos, porque se supone que los buenos ya se fueron, la iglesia se fue. ¿Sí me explico? Y han inventado canciones, películas. Ahora, si tú vas a la iglesia y le dices, hoy quiero enseñarles, hermanos, que la Biblia dice todo lo contrario, que la iglesia va a ser perseguida, que Satanás viene para perseguir a la iglesia, te apedrean. ¿De cómo cambió esto? La enseñanza de 18 siglos se perdió, y hoy hablar de esto es una locura, no es aceptable. Hoy la iglesia predica que nos vamos, ¿qué cosa? En un rapto. El rapto de la iglesia, yo he titulado el tema de este momento. Permítanme decirles, los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? No son los sacerdotes al que me estoy dirigiendo. Los padres de la iglesia son los cristianos que murieron después de la muerte de los apóstoles. Por ejemplo, cuando murió el último apóstol llamado Juan, el último apóstol llamado Juan, el que escribió 5 libros, el libro de Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan y San Juan, ese personaje, cuando murió, pregunto, después que murieron todos los apóstoles, ¿se quedaron dirigentes de la iglesia? ¿En el siglo II la iglesia seguía existiendo? Sí, pero los apóstoles ya no. ¿Quiénes dirigían a la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Supongamos, yo soy Juan, yo muero,
Pero la iglesia tiene que seguir dirigida por alguien que nosotros los colocamos. Entonces, cuando yo digo los padres de la iglesia, hablo de los primeros cristianos que dirigieron la iglesia, sí, después de la muerte de los apóstoles. Los padres de la iglesia, como Orígenes, Tertuliano, Lactancio, apologistas como Justino Mártir, puedo hablar de Teófilo de Milán, puedo hablar de Milciades del siglo II, padres dogmáticos como Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Jerónimo, todos ellos, Ireneo de León, Hipólito de Roma, todos ellos nunca jamás hablaron o pronunciaron o dijeron de una manera directa o indirecta a la iglesia diciéndoles: el Señor viene y va a raptar a la iglesia. Nunca jamás se mencionó eso. Era una doctrina desconocida. O sea, si se hubiera presentado la película Desaparecidos en estos siglos posteriores a la muerte de los apóstoles, ellos hubieran dicho: ¿qué es esta película? Esta película que nos está mostrando que la iglesia va a ser llevada al cielo para no pasar por la persecución. Ellos no hubieran entendido esa película. Jamás. Ahora, si nosotros hablamos inclusive del siglo XVI como los reformadores, estoy hablando de los padres de la Reforma. ¿Quiénes son los padres de la Reforma? Los que protestaron en contra de la Iglesia Católica a partir del siglo XVI, como Lutero, Calvino, John Knox, Hus, entre otros. Tampoco nunca enseñaron a la iglesia que la iglesia desaparecería en un rapto secreto antes de que se manifieste el hombre de pecado. O sea, prácticamente eso no existe. Sí, en la Biblia no existe la palabra rapto secreto. No existe eso. ¿Qué es el rapto secreto? La doctrina del rapto secreto enseña, como yo les dije, que el Señor en cualquier momento va a venir a raptar a su iglesia va a desaparecer de una manera simultánea. Y vamos a ver que aquí y a donde salgan, ustedes van a ver que hay muchas ropas tiradas en el piso. ¿Y por qué esta ropa tirada aquí? Ustedes van a ver que los aviones se desploman, que los carros se chocan. Y es que, ¿qué está pasando? Hay una gran desaparición masiva. ¿Quiénes son esos que desaparecieron? Es que el Señor vino a llevar a su iglesia. Pues en cualquier momento el Señor va a venir. Ese suceso es algo que la iglesia predica ahora con gran euforia. Vean predicadores como Gigi Ávila, que de hecho predicaba eso, aunque ya ha fallecido, pero sus videos están allí. Gary Lee, que vive y enseña todo esto. Predicadores de influencia como Armando Anducín y muchos más enseñan esta desaparición masiva que va a ocurrir. Y les voy a decir una cosa que es algo interesante. Nosotros, cuando leemos en la Biblia, entendemos por la Biblia que cuando el Señor regrese por su iglesia no va a ser un suceso secreto. Marquen eso. Cuando el Señor vuelva por su iglesia, no va a ser, ¿qué cosa? Un suceso secreto. No va a ser un suceso secreto. ¿Cómo puedo saber? Lo dice la propia palabra. Por ejemplo, acompáñenme al libro de Tito, el capítulo 2, el verso número 13. Tito, el capítulo 2, el verso número 13.
Estamos, permítame leer este verso que dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Paremos un momento aquí. Pablo le está diciendo a Tito que respecto, en el contexto, está hablando de la aparición del Señor Jesucristo por segunda vez, porque hay que recordar que Jesús ya vino por primera vez, ¿verdad? Vino, nació, creció, hizo su ministerio, murió en la cruz y dijo que Él ascendería al Padre, pero que Él prometió regresar por su iglesia. Él prometió. Ahora, Pablo le está diciendo a Tito que Pablo le dice: aguardemos la esperanza, esperemos al Mesías, es lo que le está diciendo. Esperemos al Señor, ¿sí? Y a la manifestación gloriosa. ¿Qué es la manifestación? ¿Alguien puede decirme qué es la manifestación? ¿Qué es manifestarse? Aquí la Biblia está diciendo: esperamos, abrazamos la bendita esperanza. Esperanza es esperar algo. ¿Qué esperar? La manifestación. Ahora, escuchen, la palabra en el Nuevo Testamento, la Biblia fue escrita en griego. La palabra que aparece en Tito 2:13 para la palabra manifestación es la palabra griega epifanía. ¿Qué? Faneros, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Epifanía. Ahora, vayan a consultar ustedes qué significa la palabra epifanía en la Biblia. Escriban epifanía. ¿Cuál es su significado de epifanía? Porque aquí dice que esperamos la manifestación. En español es manifestación. Esa palabra aquí es epifanía. ¿Qué es epifanía? Epifanía es que el Señor va a venir y nadie lo va a ver. Eso es manifestación. La palabra manifestación o epifanía escrita en Tito 2:13, la palabra epifanía significa venir, significa revelación, algo que no es secreto ni oculto, sino revelado. La palabra epifanía significa reunión pública, significa hacer presencia, es fanero, hacer presencia, hacer algo visible. A ver, ¿me siguen hasta aquí? ¿Qué es epifanía? Manifestación visible, no manifestación invisible. Epifanía es algo, es una reunión pública, presencial y visible. Entonces Pablo le dice a Timoteo: aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición visible, la manifestación visible. ¿De quién? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Biblia está diciendo es que cuando Cristo venga por su iglesia, no va a venir de una manera invisible, sino visible, porque será manifiesto, manifestado. Se va a manifestar. En otras palabras, yo creo que aquí nadie podría entender, nadie podría decir que no ha entendido
que la palabra manifestación, que es la palabra fanero, quiere decir que cuando Cristo venga, la gente va a saber y la gente va a ver a quién, al Señor. ¿Saben lo que dice Apocalipsis 1:7? Lo puedo leer si gustan, basado en el contexto que estamos leyendo. Apocalipsis 1:7 está hablando de la manifestación, de la aparición, de la epifanía de Cristo. Les hago una pregunta. Cuando Cristo se manifestó como niño, ¿fue visible o invisible? Fue visible. Eso es, Jesús apareció. Cuando se manifestó, su manifestación fue visible. Su manifestación fue pública. ¿Jesús se va a volver a manifestar de nuevo o no? Cuando venga por segunda vez, Él nunca dijo que vendría, que su aparición sería invisible. Él dijo que su aparición sería manifiesta. Por eso es que la palabra que acabamos de leer, el verso, dice, esperamos su manifestación. Y la palabra griega manifestación es acto de ser presencia, visible, algo que se ve, reunión pública. Apocalipsis 1:7, hablando de su manifestación segunda, dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Señor. Y nadie lo verá. Así dice, ¿verdad? Todo ojo lo verá. ¿Qué más dice? Aún los que lo traspasaron. Escuchen bien, hermano, esto es interesante. Pero la Biblia está diciendo, la primera línea de este texto yo quiero que analicen. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Qué cosa es ver? ¿Se puede ver lo visible o se puede ver lo invisible? ¿Se puede ver lo que se ha manifestado o se puede ver lo que no se ha manifestado? Muy bien. Déjenme decirles que el Señor ha prometido volver. Claro que sí. Pero Él jamás prometió volver de una manera invisible. Todos los predicadores a través de toda la historia enseñaron que el Señor vendría y que lo veríamos. Nunca se enseñó lo contrario. Ahora, miren lo que dice Hechos 1. Vayan conmigo a Hechos 1. Hechos, el capítulo 1. Dice así, ¿lo tienen? El capítulo 1. Sí, muy bien. Les voy a resumir un poquito antes de leer Hechos 1. En Hechos 1, a partir del verso 6, Jesús va a ascender al cielo. ¿Está claro? Jesús va a ascender al cielo porque de ahí vino y va a volver allá después de haber terminado su función aquí en la tierra. Y dice la Biblia que se reunieron varios discípulos de él. Cuando hablo de sus discípulos no estoy hablando solamente de los 12, sino de varios que habían creído en él. Había una gran multitud ahí viendo cuando él asciende al cielo. Y en el verso 9 dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Les pregunto, cuando Jesús empezó a ascender al cielo, ¿lo vieron o no lo vieron? Sí lo vieron, hasta que una nube, o sea que lo ocultó de los ojos. O sea, porque prácticamente Jesús lo vieron así ascender de una manera visible,
hasta que vino una nube y lo cubrió y no más lo vieron. Verso número 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, y aquí se aparecieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, señalen esta parte, así vendrá como lo habéis visto ir. ¿Qué cosa dice? Los ángeles le dijeron, miren, ustedes tienen que saber una cosa. ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Este Jesús, el cual ustedes habéis visto ir, vendrá de nuevo, así como lo habéis visto, ¿qué cosa? Ir. Les pregunto, ¿ellos lo vieron a Jesús cuando se fue? Sí. ¿Ellos lo verán a Jesús cuando vuelva? Claro que sí. Entonces, la venida del Señor no es secreta ni invisible. Es completamente visible. Es más, lo que les voy a decir es esto. La venida del Señor es audible inclusive y visible. O sea, todo ojo lo verá y todo oído oirá, sabrá cuando el Señor se manifieste. Estuve dictando un evento en una de las ciudades de Perú. Habían muchas personas reunidas en una iglesia, hablamos de una gran cantidad de personas. Yo les dije esto, vamos a recitar este versículo favorito de la Biblia. Y les dije esto, repitan conmigo, pero ustedes van a gritar fuerte. Yo voy a decir la primera parte y ustedes la segunda parte. Y empecé, en un abrir y cerrar de ojos seremos, y sabes todo lo que empezaron a decir. En un abrir y cerrar de ojos seremos, ellos gritaban, arrebatados. Y yo les decía, díganlo más fuerte, en un abrir y cerrar de ojos seremos, y todo el mundo, arrebatado. Eso es lo que les dije de una manera inconsciente. Yo les dije, tengo aquí un premio. ¿Dónde está ese verso que dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados? Porque eso es lo que se enseña hoy en varias iglesias y varios predicadores de renombre, he escuchado que son pastores internacionales, siempre dicen, la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y para qué citan ese verso? Ese verso citan para decir que la iglesia va a desaparecer instantáneamente. Pero créanme que este verso no existe. No dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Sino dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Cuando el Señor se manifieste, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo corruptible, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. En otras palabras, cuando el Señor venga por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, sino que en un abrir y cerrar de ojos lo que va a ocurrir es la transformación de la persona para ascender ¿a dónde? A la patria que Dios le ha prometido. Ahora, yo quiero premiar a cualquiera de ustedes que me muestre una evidencia, me diga solo una, que diga que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a ser arrebatada. No existe. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos la iglesia será transformada. ¿Ustedes creen que la iglesia se va a ir al cielo con canas, con arrugas? Si le falta un diente se va a ir desdentado, desnutrido, obeso. ¿Usted cree que va a ir al arrebatamiento así? No, por eso es que en un abrir y cerrar de ojos seremos ¿qué? Transformados. Si te falta un brazo, vas a tener el brazo. Si te falta
la juventud, vas a tener juventud, porque en el cielo no va a haber viejito, no va a haber vejez. Y escúcheme bien, cuando la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, se está refiriendo que nosotros vamos a ser revestidos con un cuerpo distinto. O sea, eso va a suceder así de rápido. El hombre va a ser transformado para ser arrebatado. No dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. No existe. Citamos versos que no existen jamás. Entonces, estamos viendo aquí algunas cosas importantes. Punto número 1. La Biblia dice que Cristo, cuando venga por su iglesia, su venida es visible. Oiga bien, visible. Por eso decía Tito, esperando al Señor en su manifestación. La palabra manifestación, la palabra griega que dije que era faneros, que significa acto de visible. Leímos a uno de los ángeles decir: oiga, varones galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre ustedes vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir. ¿Lo vieron venir? Sí. ¿Lo verán venir? Sí. Aquí que viene con las nubes y nadie lo verá. Así dice la Biblia. No. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Para negar estos textos tenemos que sacar otros versos que digan que cuando Cristo venga nadie lo verá. Pero no existe ni uno, hermano. ¿Dónde la Biblia dice que cuando Cristo venga nadie lo verá? No. Ni dice la Biblia que cuando Cristo aparezca no será una manifestación. No hay un acto invisible. No existe eso. Por más que lo busquen. Así que, ¿por qué es tan importante saber esto? ¿Por qué es tan importante saber, pastor, ¿por qué nos importa si Cristo viene visible o Cristo no viene invisible? ¿Qué nos interesa eso? La final es que nos salve. Podría decir alguien con el sentimentalismo. Hermanos, es importante saber esto para no ser engañados. ¿Sí? Con las cosas que van a suceder. Satanás sabe que cuando haga este engaño al mundo, él estará preparando no para recibir al Señor, sino para recibir al mismo enemigo que prepara el terreno. Ahora, permítame leer un verso aquí. Primera de Timoteo 6:14, tengo un texto señalado. Primera de Timoteo, Pablo escribiendo una carta a uno de sus consiervos, podríamos llamarlo. Primera de Timoteo 6, dice el verso 14 así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Primera de Timoteo 6:14 dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. De nuevo, ¿qué palabra griega aparece allí? La palabra griega que aparece allí es la misma palabra que aparece en el libro de Timoteo o de Tito. La palabra griega que aparece allí es epifanía. Significa acto visible, hacer presencia visible, reunión pública, ¿sí? Presenciar algo. Entonces lo que primera de Timoteo 6:14 está diciendo: guarda los mandamientos sin faltar a ninguno. Guarda la palabra sin
pecar sin reprensión, inmaculado, o sea, sin pecado. Guarda la palabra, ¿sí? Hasta la manifestación, aparición, hasta que cuando Cristo se haga visible, hasta cuando lo veamos regresar. Yo les hago una pregunta. ¿Es muy difícil entender eso? ¿Está muy complicado entender? No. Entonces, si toda la Biblia dice que Cristo va a venir de una manera visible, de una manera de aparición física, manifestación, los versículos señalan que su aparición se va a ver. ¿Por qué decimos, o por qué la mayoría de cristianos dicen que cuando Cristo venga a llevar a su pueblo, simplemente va a desaparecer? Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde están las personas? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando se caigan los aviones, cuando los carros se queden sin chofer, cuando la gente se desaparezca, tú te levantas y de repente no está tu suegra y digas, bueno, mi suegra, ¿qué le pasó? Ah, que solo su ropa se quedó allí. Escuchen, hermanos, no existe por ningún lado evidencias bíblicas de que esto suceda, sino que nosotros esperamos al Señor por segunda vez, viniendo sobre las nubes con gran poder y con grande gloria. Ahora yo quiero leer con ustedes Primera de Tesalonicenses 2:8. Tranquilos, ya terminamos. No se me vayan a dormir, que con este verso quiero cerrar la parte 2 de este tema. Lo vamos a continuar mañana. ¿Sí? ¿Para qué? No me gusta hablar demasiado para que lo poco que hablemos se quede grabado en nuestra mente. ¿Sí? Y mientras se quede grabado en nuestra mente, podamos digerir. Escuchen lo que dice segunda de Timoteo, de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienen? Ya, lo voy a leer y luego lo voy a explicar. ¿Está claro? Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿sí?, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen lo que voy a decir. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Yo quiero que piensen esto. ¿Quién es el inicuo? ¿Y qué es manifestarse? El inicuo es el hombre de pecado, es lo que teológicamente se le llama el anticristo. La pregunta es, ¿la iglesia toda enseña que el hombre de pecado, que el anticristo, va a aparecer visible o invisible? Yo no creo, nunca he escuchado a nadie, a ningún predicador, nunca jamás he escuchado que cuando venga el anticristo o el hombre de pecado, nadie lo va a ver. ¿Dónde está el anticristo? No lo vemos, es un hombre invisible. No. Todo el mundo enseña que cuando venga el anticristo se lo va a ver, ¿sí o no? ¿Su manifestación va a ser visible o no? Muy bien. ¿Sería un loco el predicador o el hermano que diga que cuando el hombre de pecado venga nadie lo va a ver, va a ser invisible y uno tiene que verlo a través de rayos X, no sé, infrarrojo, no sé? ¿Han visto la película de Depredador? El predador viene de una manera invisible y hay ratos que se manifiesta, ratos que se hace visible, ¿verdad? Cuando la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, no va a ser como depredador que nadie lo va a ver, va a ser visible. En la mente de los cristianos que creen que el anticristo se va a levantar como un hombre, todos enseñan que él va a aparecer y todo el mundo lo va a ver, lo van a ver las personas, lo van a ver porque va a ser tangible, algo que se ve.
¿Por qué yo digo que va a ser algo que se ve? ¿Saben por qué? Porque el texto está diciendo en Tesalonicenses 2:8, entonces se manifestará. ¿Qué es manifestarse? La palabra griega que aparece allí es epifanía. ¿Qué significa epifanía? Visible, algo que se ve, no algo invisible. Entonces, cuando la Biblia dice que el hombre de pecado se va a manifestar, significa que se va a ver, significa que va a ser contemplado, significa que esa venida de él es algo que se ve. Ahora yo les hago una pregunta. Si es la misma palabra manifestarse que aparece en Tito 2:13, ¿sí? En Tito 2:13. Mire, yo quiero que hagan un juego bíblico. Pongan una pita como esta, no sé qué tienen, en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses 2:8, y ahora busquen el verso de Tito, ¿sí? Tito, vamos a buscarle a Tito. Tito, el primer verso que leímos, Tito 2:13. A ver, ¿dónde está? Tito 2:13. Vamos a comparar estos dos versos, ¿ya? Escuchen lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra manifestación aparece en Tito 2:13 y también aparece ¿en dónde? En Segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Qué significa la palabra manifestación? ¿Qué significa? Epifanía, que se ve. Muy bien, miren la cosa muy simple. Toda la iglesia, cuando lee Segunda de Tesalonicenses 2:8, dice, el hombre de pecado se manifestará. Quiere decir que lo vamos a ver porque va a estar entre nosotros, va a caminar entre nosotros, lo vamos a ver. Se va a hacer visible. Pero cuando leen el libro de Tito 2:13, dice allí la Biblia que el Señor Jesucristo se va a ¿qué? A manifestar. Ahí dice, no se va a ver. Cuando el Señor se venga no se va a ver, va a ser invisible. Su venida no aparece. No, nadie lo va a ver. O sea, ¿cómo es que en Tito 2:13, cuando el Señor venga, no se lo ve? Y cuando el hombre de pecado venga, sí se lo va a ver. Si la misma palabra está para los dos. Cuando venga el hombre de pecado, dice que se lo va a ver, porque será manifiesto, se manifestará. Y cuando venga el Señor también se va a ver, es la misma palabra. Si en Tito 2:13 tú vas a ver, si en Tesalonicenses 2:8 tú vas a ver al hombre de pecado manifestarse con tus ojos, significa que cuando Cristo venga también lo vas a ver, porque es la misma palabra que aparece allí. No puedes decir que la manifestación de Tito 2:13 es invisible y la manifestación de Tesalonicenses 2:8 es visible. A ver, permítame decirles, quiero cerrar esto aquí, pero necesito preguntarles si se entendió lo que estoy tratando de decir. Estoy hablando de dos manifestaciones. En Tito habla de la manifestación de Cristo por segunda vez. Y en Tesalonicenses habla de la manifestación del hombre de pecado. La iglesia dice, o sea, la Biblia dice que ambos van a ser manifestados. En Tito la gente dice, sí, se manifiesta y lo veremos. Perdón, en Tesalonicenses dice, sí, el hombre de pecado se manifiesta y lo veremos. Pero cuando lea Tito, la manifestación de Cristo dice, no lo veremos, nadie lo verá. ¿Quién lo va a ver? Es invisible. ¿No creen ustedes que es un suicidio intelectual, un suicidio teológico? El que no entendió esto, póngalo cero, hermano. No.
La misma palabra fanero, la misma palabra epifanía, es la que aparece en Tito y en Tesalonicenses. Quiere decir que lo que se manifiesta en Tito se va a ver, y lo que se manifiesta en Tesalonicenses se va a ver. No podemos decir que uno se ve y el otro no se ve. Sería una locura, ya que la misma palabra enseña eso. Quiero terminar diciéndoles, ¿cuántos de ustedes se están preparando para la manifestación de Cristo en las nubes? Lo vamos a ver. Él va a venir y su iglesia lo va a ver viniendo sobre las nubes. No va a existir una desaparición. Cuando Cristo venga, no es que lleva a su iglesia y nadie lo vio. No, se va a ver. Vamos a contemplar. Porque inclusive una gran cantidad de personas dirán, cae piedra sobre nosotros y aplastarnos, porque no queremos ver a aquel que está viniendo sobre las nubes. Porque obviamente el evento no se pasa desapercibido. El día de mañana vamos a comentar algo sobre lo que Cristo prometió de esa manifestación y cómo es que las cosas cambiaron, porque hoy se enseña una doctrina completamente diferente a lo que se enseñó por 18 siglos. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermanos. Sí. Y preparémonos, porque el Señor va a venir. Te guste o no, lo creas o no, estés preparado o no, Él viene. Y su venida es inminente. El Señor nos ayude a estar preparados, velando en todo tiempo para su manifestación. Amén. ¿Cuántos le damos las gracias al pastor Miguel Ángel por el mensaje de esta noche? Amén. Entonces, mis amados, ¿qué significa la palabra epifanía? Visible, presencia visible. Muy bien. ¿Y Jesús va a venir cómo? Visible. Una epifanía va a venir Jesús. ¿Y el anticristo cómo va a venir? Visible también. Muy bien, excelente. Ahora les invito a cerrar el programa de esta tarde con el canto Siervo de Dios, la trompeta tocada. Voy a invitar al hermano Luis Ferney que venga al frente y me ayude con a dirigir este canto. Vamos a ponernos de pie.